Buenas tardes, hermanos. ¿Sí me escuchan? Bueno, muy bien. Pues gracias a Dios por el privilegio que es estar reunidos. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ya ven, pueden ir buscando Esdras capítulo 9 y mientras lo buscamos vamos a ir a nuestro Dios una vez más para pedir su ayuda en esta hora de la exposición de la palabra. Padre, gracias te doy porque tú nos permites estar en este lugar, Señor. Es por tu gracia y tu misericordia que tenemos otro día y porque podemos estar aquí con Biblias abiertas para estudiar tu palabra. Padre, sin ti nada podemos hacer. Necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo ayudándonos en esta hora, Señor, para que lo que recibamos en esta tarde nos haga más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que sea para su gloria. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Esdras capítulo 9. En Esdras y también en Nehemías realmente hay como un sube y baja en la historia, ¿no? Y que va de momentos de gran esperanza, ¿verdad? Lo hemos visto, las cosas van bien de repente, el pueblo ve la mano del Señor obrando a su favor, ha sucedido más de una vez lo imposible, que los reyes babilónicos proveen abundantemente para el regreso del pueblo, pero luego hemos visto que viene como la baja, ¿no? Viene opresión, vimos que el proyecto de construcción se detuvo un tiempo, el pueblo se desanimó y pasan años, pero luego vimos que Ageo y Zacarías predican la palabra a los que habían regresado y qué emoción, ¿verdad? Vimos que la palabra de Dios tuvo un efecto en sus vidas y ellos retomaron la obra, vuelven a construir y terminan el templo y luego de ahí pasan otra vez muchos años y no sucede nada. Y ahora, en la segunda sección del libro, viendo la vida de Esdras, hemos visto que Esdras ha llegado, ¿no? Ha llegado a Jerusalén a traer liderazgo espiritual, a traer reforma en el corazón del pueblo. Y vimos la semana pasada, que Esdras llegó con bien a Jerusalén y seguramente Esdras no tardó en cumplir sus tareas, la encomienda que el rey le había dado. Traía mucho dinero, entregó bien ese dinero. Esdras empezó a establecer líderes y creo que Esdras también con gran expectación, con gran emoción, empezó a hacer lo que amaba hacer Esdras, ¿verdad? Enseñar las escrituras, ¿verdad? Esdras se puso a enseñar al pueblo y estudiar la Biblia con el pueblo, la ley de Dios. Y Esdras, como vimos en capítulo 7, estuvo resuelto a obedecer la palabra de Dios. Y entonces terminamos el capítulo anterior, el capítulo 8, con un inicio bajo el liderazgo de Esdras, un inicio muy prometedor, lleno de optimismo, pero ahora en capítulos 9 y 10, con que vamos a terminar el libro, con esta historia, surge un asunto y vamos a terminar la historia de Esdras diciendo, pues ya, así termina la historia nada más. O sea, qué terrible final vamos a ver en el capítulo 10, ¿no? Es un final muy optimista, ¿sí? Y es que, hermanos, Esdras y también Nehemías terminan dejándonos así, esperando algo más y esperando algo mejor, ¿sí? Porque todavía estamos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces siguen apuntándonos, dejándonos esperando algo más y algo mejor. Vamos a leer capítulo 9. Vamos a dar lectura a este capítulo. Dice: acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas,
no se han separado de los pueblos de la tierra, de las tierras, y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos, para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Cuando oí este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados. Y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa. Y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de estas tierras, a la espada, a cautiverio, a saqueo, a la vergüenza pública, como en este día. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Jerusalén, en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas nos ordenaste. La tierra a la cual ustedes entran para poseerla es una tierra inmunda, con la impureza de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro, y con su impureza. Ahora pues, no den a sus hijos, a sus hijas, a sus hijos, ni tomen a sus hijas para sus hijos, y nunca procuren la paz de ellos ni su prosperidad, para que ustedes sean fuertes y coman lo mejor de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen y nos has dejado un remanente que ha escapado como este, ¿hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que comen estas abominaciones? ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni quien escapara? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Y ahora estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ahí, lo primero que vemos en versículos 1 a 5 es este asunto de la infidelidad del pueblo. Y bueno, vemos en versículos 1 y 2 ¿qué pasa? Pues Esdras recibe la mala noticia, ¿verdad? Esdras recibe la mala noticia. Se acercan uno de los líderes, príncipes, con Esdras a decirle: híjole, Esdras, es que el pueblo no ha separado de los pueblos de la tierra, ni de sus abominaciones. Y me imagino a Esdras diciendo: ¿pero cómo? ¿A qué te refieres? Pues han hecho ídolos o ¿qué cosa, ¿de qué cosa estás hablando? No, dicen Esdras, es peor de lo que imaginas.
O sea, no estamos hablando de amistades o de sociedades de negocios que han hecho, estamos hablando de matrimonios. Dicen, han tomado mujeres de entre las hijas de ellos y el linaje santo se ha mezclado. Y para colmo le dicen a Esdras, los líderes, príncipes del pueblo, gobernantes, ellos han sido los primeros en esta infidelidad. Esdras regresaba emocionado por trabajar con los líderes y príncipes y establecer una vez más la ley de Dios como lo que rige en Israel, y se entera que los mismos líderes están llevando una doble vida. No son lo que parecen, ¿sí? Y el asunto aquí es que Dios había ordenado a su pueblo a mantener una separación del mundo que los rodeaba en aquel tiempo, ¿no? Porque Dios sabía que cercanía y matrimonios, sobre todo con pueblos paganos, ¿qué va a hacer? Pues eso va a apartar el corazón del pueblo de seguirle fielmente a Dios, ¿sí? Vamos a ir por un ejemplo a Deuteronomio 7. Creo que va a aparecer la cita en pantalla. Deuteronomio 7, versículos 1 a 6. Vamos a ver estos versículos. Eso es lo que Dios le había ordenado a su pueblo. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar. Ellos estaban en el desierto todavía, preparándose para entrar en la tierra prometida. Cuando vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jergoseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y demás feos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a tus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. El texto que acabamos de leer en Esdras, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, versículo 4. Porque ellos apartarán tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Y entonces la ira del Señor se descenderá contra ti y él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos, derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Versículo 6, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Ahí lo vemos claramente cuál fue la instrucción del Señor para su pueblo y el por qué. Porque si se empiezan a hacer matrimonios entre dos pueblos, ¿qué va a pasar? Versículo 4, apartarán sus hijos de servir a otros dioses. Por eso es un asunto serio que ha ocurrido ahí con Esdras, en ese tiempo en que estamos estudiando en el libro de Esdras. Y algo aquí que debemos dejar claro de paso es que matrimonios entre pueblos, entre etnias o razas, si queremos usar esa palabra, no es el pecado aquí. No es un asunto de etnicidad que está en juego con lo que Esdras está tratando aquí. Vemos que Moisés, ¿verdad?, se casó con una mujer no israelita. Ruth era una moabita, ¿verdad? Pues los moabitas eran pueblo enemigo de Israel. Ruth se casa con un israelita y Ruth se convierte en nada menos que la bisabuela del rey David. Y así forma parte Ruth del linaje de Cristo, siendo una moabita, ¿no? Pero, importante, con Ruth, ella se convierte a la adoración de Yahvé y a observar la ley de Dios. Ella dijo, tu Dios será mi Dios. Lo dijo muy claramente. Entonces, no es un asunto de etnia o de raza, es un asunto de religión aquí, de mantenerse en pureza de la idolatría, ¿no? Eso es lo que le importaba a Dios, porque esos pueblos adoraban a dioses paganos,
¿no? Dioses que tenían esas figuras, imágenes, lugares de adoración, pero detrás de esos dioses realmente son demonios, ¿sí? Es el enemigo que está detrás de esos ídolos. Y cuando dice Esdras, bueno, le dicen a Esdras, no han separado de sus abominaciones, o sea, quiere decir que esas esposas, a diferencia de Ruth, ¿verdad?, están trayendo sus ídolos y esas prácticas abominables a hogares israelitas donde debían estar sirviendo a Dios, ¿sí? Debían estar sirviendo al único Dios verdadero y solamente a Él. Y ahora hay otros dioses siendo adorados dentro de esos hogares. Y la adoración de esos pueblos no era cosa neutro, ¿verdad? Ellos practicaban adivinaciones, brujería, utilizaban el sexo y sacrificio de niños en la adoración de sus dioses, cosas que el Antiguo Testamento dice repetidamente, cosas abominables para el Señor, ¿sí? Bueno, lo que está sucediendo aquí ya lo había pasado a Salomón, ¿verdad? Tenían ese ejemplo del rey Salomón. Primera de Reyes 11 dice, sus mujeres desviaron su corazón. Se había casado con muchas mujeres, ¿verdad? Extranjeras, y ellas desviaron su corazón de seguir al Señor. Entonces esos hombres aquí en el libro de Esdras, sabiendo toda esa historia, sabiendo la ley de Dios, ahora están diciendo, pues mire, es que se ven buenas personas, esas mujeres. O sea, seguramente pues, no hay problema. A lo mejor había escasez de mujeres israelitas, no sabemos, ¿verdad? ¿No? Sí, o sea, sí lo dijo Dios, pero eso era para otra época. Ahora las cosas han cambiado. El mundo es diferente ahora, ¿verdad? No suena tan diferente que cosas que se escuchan hoy en día, ¿no? Y aprovecho aquí para comentar el tema del matrimonio. Cristianos no deben casarse con no cristianos, con personas que no creen en el evangelio verdadero. Muchas veces tocando ese tema se cita 2 de Corintios 6:14, ¿verdad? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ese texto no está hablando específicamente del matrimonio, pero ciertamente el principio que Pablo está enseñando ahí incluye el matrimonio. O sea, en el contexto y lo demás que Pablo dice ahí, Pablo está diciendo, o sea, casar una persona que conoce a Cristo y es salvo y uno que no, es tratar de unir dos cosas que van en dirección opuesta, ¿verdad? Es como tratar de unir luz y oscuridad. No funciona bien, ¿sí? Eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. Bueno, puede ser una tentación para chicas aquí, porque no veo muchos hombres jóvenes aquí, y hay varias chicas jóvenes, ¿verdad? Que una chica conoce a un chico y comienzan una amistad, y de repente se volvió algo más, y ella o él, dependiendo del caso, pues empieza a justificar, es que es muy buen chico, es muy respetuoso, de hecho la forma en que él me habla, la forma en que me trata, es mejor incluso, es más decente que los chicos que conozco en la iglesia, algunos, ¿verdad? Yo he escuchado eso, ¿sí? O sea, solo porque tenemos algunas creencias distintas, pues tenemos que separarnos. O sea, incluso él quiere asistir a la iglesia conmigo, ¿verdad? Lo que un pastor llamó el evangeligue. O sea, yo he escuchado las historias así. Y claro, hay historias donde, y conozco algunos, donde pues una chica comienza una amistad y pues terminan en un noviazgo y se casan, y por la misericordia del Señor Dios salva el hombre y hoy están fielmente en la iglesia. Esas historias existen, pero por cada una de esas historias exitosas hay 10 otras en donde esa persona apartó al creyente del Señor, ¿verdad? A causa de una relación con un incrédulo. Y bueno, la advertencia de 1 de Corintios, el problema aquí, y también sí, o sea,
hay casos en que después de casarse, ¿verdad? Uno se convierte y el otro no, ¿verdad? Y la instrucción de la Biblia es pues, seguir adelante, ¿no? Orando que Dios obre en esa situación. Pero hablando de matrimonio, Pablo dice que es tratar de mezclar luz y oscuridad y no va a acabar bien, ¿sí? Pero la advertencia va más allá del matrimonio. Hay un mundo allá afuera que tenemos que alcanzar. Tenemos que mostrarle el amor de Jesús a ese mundo que está allá afuera. Pero hermanos, amistad cercana, constante, intimidad, cercanía con el mundo y con personas no creyentes, esa es otra cosa. Sí debemos amar, sí debemos estar en el mundo, pero debemos tener mucho cuidado porque ellos nos afectarán y no para el bien, si hay mucha cercanía e intimidad, ¿verdad? Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, ¿verdad? O sea, no nos aislamos del mundo, no nos vamos a un lugar muy retirado en la montaña para vivir ahí, no nos aislamos, pero Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes de esa realidad. Dios sabía muy bien que los hombres que se iban a casar con esas mujeres cananeas no las iban a convertir, no iba a hacer más santa la tierra, al revés, se iba a corromper, ¿no? Creo que va a aparecer ahí una cita de un comentarista, dice cualquier compromiso que hagamos que compita con nuestro compromiso con Cristo equivale a infidelidad. Si hay algo en mi vida, un compromiso que he hecho que empieza a competir con mi compromiso con Cristo, eso empieza a equivaler a una infidelidad, ¿no? No sé si notaron en la lectura, 2 veces aparece esa palabra, infidelidad. Es la palabra que se repite aquí, ¿no? Y el pecado siempre es eso, es dejar de confiar en Dios, infidelidad. En vez de ser fiel, dejamos de confiar. Cada vez que pecamos estamos dejando de confiar en Dios, ¿sí? Y creo que si vamos a la siguiente, ahí, otro clic. Vemos también en esa sección las lágrimas de Esdras. No dice que lloró, pero pues si arrancó barba, pues yo creo que sí le sacó unas lágrimas también. Pero vemos la angustia aquí de Esdras en 3 y 4. En estos versículos vemos la respuesta inmediata de Esdras. Esa noticia le afecta profundamente a Esdras, le sacude, le conmueve lo que le están diciendo. Esdras amaba a Dios, Esdras amaba a su palabra, fue un hombre de convicciones. Esdras tenía temor de Dios y la noticia le provoca una agonía tremenda, le rompe el corazón de Esdras. No puede creer la noticia, Esdras está horrorizado, ¿no? ¿Cómo es posible? Han vuelto a romper el pacto, ¿no? El pueblo de Dios está volviendo a las mismas actividades, misma desobediencia que los llevó al exilio 150 años antes. Y sus acciones de Esdras muestran el grado de su dolor. Se rasga su ropa, se la quita, arranca pelo y barba, que por cierto es mejor que Nehemías, porque vamos a ver que Nehemías arranca el pelo de otros hombres cuando se enoja con ellos. Esdras creo que es un poco mejor líder, quizás. Versículo 4, vean versículo 4. Eso es impresionante. Esdras está ahí tirado en el suelo, devastado por la noticia que ha recibido, porque sabe lo que implica. Versículo 4, se empiezan a reunir ahí con Esdras todos los que temblaban ante la palabra de Dios. Esa es la primera nota de esperanza que vemos en el texto. Todavía hubo un grupo de personas que tomaban en serio la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando tenemos un temor santo de Dios, cuando temblamos ante su palabra, la obedecemos, ¿verdad? Ellos tenían un temor santo de Dios y de su palabra, ¿sí? Un temor puede ser algo sano, ¿verdad? El temor no es algo negativo siempre. O sea, si tú estacionas en la calle
y es un lugar donde no puedes estacionar y se te acerca una policía y dice, oye, tienes que quitar tu carro o te voy a multar, ¿verdad? Pues ¿qué te provoca? Sus palabras, tú tiemblas ante sus palabras, dices, ok, perdón, y vas y quitas tu carro porque no quieres la multa, ¿verdad? Tiemblas un poco ante esas palabras porque sabes que hay una autoridad que le respalda, ¿no? Y temer a Dios y temblar ante su palabra es eso, es reverenciarlo, es un temor santo y sano. No es algo negativo. El temor del Señor es otro tema muy, muy grande, pero es una bendición el temor del Señor que nos mantiene en el camino de vida. ¿Sí? Isaías 66:2, creo que aparece en pantalla también, dice, a este miraré. Cuando Dios dice, voy a mirar a ese, está hablando de su favor de Dios. La mirada de Dios implica su favor. Al que es humilde y contrito de corazón y que ¿qué? Que tiembla ante mi palabra. Hermano, ¿tienes un temor reverente de Dios y de su palabra? Yo siento que el temor de Dios es algo que se ha perdido mucho en nuestros días, por supuesto en la sociedad, pero en la iglesia también. Ya no tenemos el mismo temor de Dios que en otras generaciones, yo creo. ¿Sí? Y viendo eso, la reacción de Esdras, yo me pregunto, ¿habría yo, y esos que se reunieron, ¿no? ¿Habría yo estado entre ese grupo? Los que escucharon lo que había pasado, escucharon Esdras está ahí en dolor y agonía, está muy conmovido. ¿Habría yo sido entre ese grupo que fue a reunir ahí con Esdras porque temblaba yo ante la palabra de Dios? ¿Habrías tú estado en ese grupo de los que se reunieron? ¿Qué hacemos, Esdras? Nosotros también estamos comprometidos a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? También viendo la reacción de Esdras, pues tuve que ser honesto conmigo mismo, ¿no? Y ver que mi reacción, creo, habría sido muy diferente que la reacción de Esdras, posiblemente. Temo que mis ojos se hubieran mantenido secos ante esa noticia. No me hubiera afectado tanto la noticia. Creo que hubiera dicho, híjole, qué triste. No, pues ni modo. Pues, en esos días suele pasar, ¿verdad? Ya la gente pues se está apartando de la palabra de Dios, pues ya tomaron su decisión, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Qué triste. No sé si me hubiera quebrado como vemos en la vida de Esdras. Y quiero preguntarnos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué sientes cuando vemos la palabra de Dios ignorada y desobedecida? Cuando tú ves a una persona empezar a apartarse del Señor, ¿es tu reacción una de, bueno, qué triste, pues hay que orar? ¿O te quiebra, te mueve a ir tras esa persona como una oveja que se está perdiendo, ¿no? O a veces también minimizamos, ¿verdad? Bueno, no es para tanto. Sí, pues como los líderes, ¿no? Seguramente es lo que ellos habían hecho. No es para tanto. Pues estamos casando, ¿no? Estamos yendo a casarnos por el civil y estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Después de todo, quizás no es lo mejor, pero hay gracia. Dios es un Dios de gracia, ¿no? Decimos cosas así, ¿verdad? También. Sí, la regué, pero pues, Dios perdona, ¿no? O a veces en vez de avergonzarnos por nuestro pecado, nos reímos del pecado. Entonces, hermanos, quiero que nos quede claro eso. Nuestra actitud hacia el pecado y la desobediencia revela lo que pensamos de Dios. Nuestra actitud hacia el pecado y hacia la desobediencia revela lo que pensamos de Dios. ¿Sí? Entonces creo que es un momento oportuno para nosotros, hermanos, cada uno de nosotros de manera individual, que nos evaluemos. ¿Dónde hay matrimonios mixtos, por así decirlo,
en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sí? O sea, me refiero a cosas que nosotros, igual que ellos, hemos permitido, cosas que hemos minimizado, cosas que hemos justificado, cosas que hemos trivializado, cosas que hemos defendido. Y son cosas que están apartando nuestros corazones de la fidelidad a Dios. Puede que haya eso, matrimonios mixtos, cosas que nosotros estamos permitiendo hoy también. Bueno, vamos a la siguiente sección de 6 a 15. Esdras ora. Esdras ahora va a Dios y en oración. Y en toda la oración, Esdras no le va a pedir nada a Dios, no le pide ninguna cosa en esta oración, es simplemente confesión de pecados y también recordando la fidelidad de Dios. Y lo que se destaca aquí también en esta sección es que Esdras es un ejemplo de lo que es un líder, ¿sí? Esdras es un gran ejemplo de un líder. Y Esdras también nos da un ejemplo excelente de cómo se ve, cómo se debería ver confesar nuestros pecados. Sí, es un excelente ejemplo que nos da Esdras. Comienza Esdras diciendo, yo estoy avergonzado, ¿no? Estoy avergonzado. Por cierto, el pecado debería traer vergüenza. Si el pecado no te trae vergüenza, muestra una dureza de corazón, ¿verdad? Que debe preocuparte. Esdras dice, estoy confuso. O sea, ¿cómo es posible que después de tanta bondad de ti, Señor, y nosotros respondemos así? O sea, ni puedo levantar mi rostro, ni te puedo mirar, Señor, dice Esdras. Tanto es nuestra culpa. O sea, ¿con qué cara puedo venir delante de ti, Señor? Está diciendo Esdras. Y llama la atención que Esdras dice nuestras iniquidades. Esdras no se exalta a sí mismo por encima de los que han pecado. En toda esta oración Esdras está utilizando lenguaje corporativo, ¿no? O sea, es decir, que Esdras sí se indigna por el pecado que ha ocurrido. Y Esdras, claro, no se ha casado él con una mujer cananea, pero Esdras sabe muy bien que él también tiene por qué avergonzarse de levantar su rostro delante de Dios, ¿no? Y vemos que en parte como líder Esdras toma responsabilidad de lo que ha ocurrido. Él es líder de este pueblo. Esdras no les acusa a los culpables, sino que se incluye con ellos. Y yo creo que si Esdras hubiera acusado, si hubiera sido duro, si hubiera dicho Esdras, a ver, tráeme la lista en este momento de los nombres de las personas que han cometido esto, ellos van a ver cómo les voy a disciplinar y les voy a exponer por sus miserables pecados que no tienen dominio propio. O sea, yo creo que si Esdras hubiera respondido de una manera dura, no sé si hubiera producido el arrepentimiento que vemos en el siguiente capítulo, porque vemos un arrepentimiento impresionante en el siguiente capítulo. Pero Esdras dice, nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. ¿Qué lenguaje está usando Esdras? Por encima de nuestras cabezas. ¡Wow! O sea, es como un diluvio, ¿no? Tal vez has estado en una tormenta de esas que pues, de repente caen aquí y la lluvia cae y cae fuerte y sigue cayendo con fuerza y las aguas empiezan a subir, ¿verdad? Si vas en moto a veces, de repente no sé si puedo pasar aquí porque el agua está muy profundo. Pero si sigue lloviendo, ¿verdad? Las aguas pueden llegar a cubrir tu pie y luego la rodilla puede llegar a la cadera, y si ya la situación se pone muy grave, puede llegar el agua hasta el cuello, ¿verdad? Pero Esdras dice, nuestros pecados ya nos cubrieron la cabeza. Eso ya nos está matando. Y más allá de la vergüenza y de los problemas que les iba a generar al pueblo, el verdadero problema, sigue diciendo Esdras,
es que nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Ahí está el verdadero problema con el pecado, es que nuestros pecados se elevan a Dios. Ellos le han ofendido a Dios, ¿verdad? Como dijo David en Salmo 51, contra ti, Señor, he pecado y delante de ti he cometido esta iniquidad. Ese es el verdadero problema. Ellos han ofendido a Dios. Hebreos dice de nuestro pecado y de nuestras vidas que todo está al descubierto. Desnudos estamos delante de Dios y nada está oculto de su vista. ¿No? Y Esdras vivía a la luz de esa realidad, de la realidad que nosotros debemos también saber que Dios es un Dios santo, que ha dado su palabra y ha dado sus mandamientos a su pueblo y espera que obedezcamos. ¿Sí? Esdras sabe que este pecado es contra Dios y por ende merecemos la condenación de Dios. O sea, Esdras todo muestra en su reacción que eso no es un juego para él. Sabe que ese es un asunto serio. En versículo 7 vemos que Esdras sabe la historia. Esdras era un buen historiador, no había estudiado, conocía la historia. Dice que desde los días de nuestros padres hemos estado bajo culpa. Siempre ha habido problemas, siempre hemos pecado contra Dios. Nuestros antepasados pecaron y seguían rompiendo el pacto, dice Esdras. Y es precisamente por eso que por nuestra infidelidad durante generaciones que fuimos entregados a invasores, entregados a otros reyes, a espada, a cautiverio, a saqueo, a vergüenza, porque rompimos y volvimos a romper el pacto, ¿sí? Y las consecuencias que vinieron sobre el pueblo de Dios a causa de su pecado cuando fueron llevados por los asirios y babilonios al exilio, era terrible, fueron horrendos. Los babilonios dice que pusieron ganchos en sus mejillas, les quitaron sus ojos, mataron a sus hijos, desolaron completamente sus ciudades. Era una cosa tremenda y no es historia tan lejana, es historia más o menos reciente que Esdras conoce muy bien. Él acaba de regresar del exilio donde estaban a causa de todo ese cautiverio, ¿sí? Y lo que le rompe el corazón de Esdras, lo que le deja atónito es que no han aprendido la lección. Deben de saber que el juicio de Dios es devastador. Acaban de regresar de Babilonia. El mismo pecado y idolatría que provocó a Dios hasta que les vino encima este juicio, ¿no? Y eso le confunde a Esdras. Le pone en el suelo, en angustia. Y ahora vamos a ver en 8 y 9 que Esdras contrasta la infidelidad del pueblo, los que han vuelto a tomar esposas, que Esdras ya ha confesado, con la fidelidad y misericordia que Dios les había mostrado. Hay un contraste entre infidelidad y fidelidad. Versículo 8 dice, pero ahora Dios nos ha mostrado gran misericordia. En esos acontecimientos recientes en nuestro regreso de cautiverio, Dios nos ha mostrado su fidelidad. Hemos regresado. Hay un remanente que ha vuelto de la cautividad en Babilonia. Dios no nos abandonó ahí, dice Esdras, sino que Dios ha hecho cosas increíbles. Ha movido el corazón de reyes, ha provisto para que regresáramos y para que empezáramos a levantar nuevamente la ciudad y el templo. Todo esto ha sido una gran expresión de su fidelidad y la misericordia de Dios hacia nosotros. Desde ante la culpa y ante la vergüenza que siente, Esdras se refugia y recuerda la fidelidad de Dios. Y cuando nosotros pecamos, hermanos, debemos hacer lo mismo. Nos refugiamos en la fidelidad de Dios. Primera de Juan, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. La fidelidad de Dios, Él es fiel y es justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad.
Él les recuerda la misericordia de Dios. Y en 10 a 15, Esdras empieza a recordar qué es lo que Dios había pedido de ellos, su mandamiento, y cómo nuevamente están abandonando la palabra de Dios. En versículo 10, otra vez Esdras dice, ¿qué diremos? O sea, ¿qué palabras puedo decir delante de ti, Señor? No hay forma de justificar eso que ha ocurrido. Nos dice tu palabra, la ignoramos, trajiste juicio y castigo sobre nuestros padres porque no hubo arrepentimiento, y luego nos mostraste misericordia y favor que no merecíamos, y otra vez como puerco al lodo vamos nuevamente a lo mismo. ¿Qué puedo decir? O sea, ¿cómo pedirte misericordia cuando nuevamente mismos pecados, misma incredulidad, misma negligencia? O sea, decirte, Señor, perdónanos, ten misericordia, ya suena barato. No hemos aprendido, no hemos crecido, nuestro corazón no ha cambiado. Tal vez alguien aquí siente esa misma frustración e impotencia hoy en día consigo mismo o con una persona cercana a ti. ¿Por qué siempre vuelvo a lo mismo? ¿Por qué no cambio? Ya tengo años lidiando con ese pecado y siento que no lo he superado. Otra vez la misma lujuria, otra vez el mismo orgullo, se levanta otra vez mi enojo, otra vez esa sustancia, otra vez mi lengua soltando palabras hirientes chismes. Y si estás ahí, hermano, tenemos que preguntarnos, ¿mi actitud es la de los líderes? Esa no es gran cosa. No importa tanto. Sí caí, pero es que, Señor, tienes que entender mi situación. ¿O es mi actitud la actitud de Esdras, quebrantado, angustiado, avergonzado ante mi propia infidelidad? Esdras entendía, no podemos amar el mundo, no podemos coquetear con el pecado y no invitar consecuencias serias sobre nuestras vidas. ¿Sí? Y en versículo 13, Esdras recuerda la gracia de Dios. La gracia de Dios, nuestra culpa, dice, es muy grande, pero tú nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. Nos has pagado menos. Esa es la gracia de Dios que Esdras recuerda. Creo que Esdras estaba recordando Salmo 130. Creo que la cita aparece en la siguiente, ahí en pantalla. Salmos 130, versículos 3 y 4 creo que es. El salmista dice, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Si tú tuvieras en cuenta todas nuestras iniquidades, ¿quién podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Y hermanos, eso describe a cada uno de nosotros en este lugar. Si el Señor tuviera en cuenta mis iniquidades, si el Señor tuviera en cuenta tus iniquidades, yo no podría permanecer. Tú tampoco. Y es tan importante lo que está en la mente de Esdras aquí, ¿no? Está recordando la misericordia y la gracia de Dios, pero Esdras también sabe que esa gracia, esa misericordia de Dios jamás es pretexto para desobedecer los mandamientos de Dios, jamás es pretexto para pecar. La gracia de Dios debe llevarnos a obedecerle, debe llevarnos a temerle, debe llevarnos a reverenciarle, ¿verdad? O sea, como dice el salmista el salmo que acabamos de leer, contigo hay perdón, pero no para que volvamos a complacer los deseos de la carne, ¿sí? Y Esdras termina con unas preguntas. Véanlo ahí en versículo 14. Preguntas que están en la mente de Esdras. Esdras no sabe cómo va a terminar esa situación. ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara quien escapara? Para Esdras ese era el resultado más probable. Porque tú, oh Señor, eres justo, dice Esdras. Dios es un Dios que hará justicia, ¿verdad?
hemos estudiado la justicia de Dios. Dios no pasa por alto o ignora el pecado. Dios siempre hará lo correcto. Es un Dios justo. Y Esdras lo recuerda. Y Esdras dice, como tú eres un Dios santo y tú eres un Dios perfectamente justo y nosotros somos completamente culpables, entonces nadie puede estar delante de ti. Nadie. Vamos a volver a ese pasaje o a ese versículo en un minuto, pero quiero traer un poco de aplicación ahora de ese pasaje y quiero invitarte a que te preguntes a ti mismo en esta tarde, ¿dónde estoy yo? ¿No? Vimos estos líderes que ignoraron la palabra de Dios, hicieron pretextos, justificaron sus acciones. ¿Dónde estamos nosotros? Va a aparecer en pantalla algunas preguntas que podemos considerar y con que podemos evaluarnos a nosotros mismos. ¿Se está volviendo insensible mi conciencia? Ya no me afecta tanto. Antes yo pensaba que eso era muy malo, pero ya veo que no es tan importante, no es tan peligroso. ¿Estoy cada vez más dispuesto a tolerar cosas que no honran a Dios? ¿No? Muchas veces estamos dispuestos a tolerar cosas que no honran a Dios. ¿Por qué? Porque agradan a mi carne. A mí me gusta, pero no honra a Dios. Estoy aprendiendo, estoy creciendo. O sea, esa es parte de la confusión de Esdras aquí. Señor, tú nos has dado lección tras lección, oportunidad tras oportunidad como pueblo y no hemos aprendido. Seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, hermano, si te das cuenta de que tu crecimiento espiritual es muy pobre, es muy bajo, es muy pequeño, que sigues cayendo una y otra vez en lo mismo, bueno, es porque algo no está bien en tu vida espiritual, algo no está bien en tu corazón, algo no es sano en tu vida. O sea, un muchacho de 15 años que mide igual que medía cuando tenía 5, pues ¿qué vamos a decir? Algo no está bien, porque las cosas sanas crecen, se desarrollan, cambian. Y vimos en versículo 1, la raíz del problema fue que no habían separado de lo que el Señor prohibía. No se habían alejado, no habían separado de lo que Dios prohibía. Entonces debemos preguntarnos, ¿estoy alejándome de lo que Dios odia? ¿Alejándome de lo que corrompería mi alma? Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es un texto que nos confronta, porque de repente me encuentro empezando a amar o desear las cosas del mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Y esos líderes, ellos cometieron esa infidelidad contra Dios, ¿verdad? Ellos dijeron, aquí está Dios y su mandamiento, por este lado, y por otro lado están las mujeres de la tierra, ¿verdad? ¿Cuál me parece mejor? Bueno, la decisión de ellos fue, bueno, si no podemos tener las dos cosas, pues soltamos lo que Dios dice, pues para tener lo que yo quiero, ¿sí? Y cada vez que pecamos, eso es lo que estamos haciendo, tirando al suelo uno de los mandamientos de Dios para abrazar algo que yo quiero, ¿no? Le escupimos en la cara de aquel que ha derramado su gracia sobre nosotros. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo está trayendo algo a la superficie de tu corazón, de tu mente, en esta tarde, ayudándote a ver algo, no calles esa voz, ¿sí? No hagas así como que no lo ves. No vayas de aquí a volver a enterrar y esconder esa convicción, ¿verdad? Y bueno, creo que pasamos al final. La otra, sí. Y bueno,
La próxima semana no quiero meterme ahí, pero vamos a ver cómo se ve una respuesta correcta ante pecado y culpabilidad, ¿no? Si Dios me ha revelado algo, si me doy cuenta de mi pecado, ¿cómo debo responder? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero quiero terminar volviendo a donde Esdras termina, en versículo 15. Esdras dice, nadie puede estar delante de ti a causa de nuestra culpa. Y hermanos, lo sabemos, ¿verdad? Tú y yo estamos en la misma condición que esos hombres, sin justicia propia alguna, sin la habilidad de pagar o recompensar nuestros pecados. La misma situación, ¿o sí? Porque nosotros sabemos algo que Esdras no sabía, ¿verdad? Nosotros sabemos que algo que Esdras no sabía, porque unos 500 años después de Esdras vino un hombre que sí pudo permanecer y sí pudo estar delante de Dios, porque no hubo ni un momento de infidelidad en su vida, ni un momento de desear lo que Dios detesta. Nunca justificaba o minimizaba como nosotros el pecado. Vivió una vida perfecta. Y por supuesto, estoy hablando de Jesús, ¿verdad? Y Jesús tomó mi culpa y tomó tu culpa y nuestra infidelidad sobre sí mismo, lo cargó en nuestro lugar. Él sufrió el juicio que nosotros merecíamos. Es lo que hizo Jesús. Así que hoy, si no lo has hecho, ve a Jesús en arrepentimiento y fe. Él es el único Salvador. No tienes otra esperanza fuera de Jesús. Entonces podemos decir que por un lado, Esdras tenía razón. Nadie puede estar delante de Dios a causa de nuestro pecado y la culpa que trae sobre nosotros. Pero por otro lado sabemos algo que Esdras no sabía. Algo ha ocurrido. Dios ha hecho provisión para pecadores culpables y condenados delante de un Dios justo. Esas personas como nosotros ahora pueden ser perdonados y pueden ser salvos. Y por medio de la cruz de Cristo y su justicia, lo podemos hacer, podemos estar delante de Dios por la obra de Cristo. Como cantamos a veces, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en su cruz. Esa es la única manera en que podemos estar y permanecer delante de Dios. Y por lo tanto de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Qué bueno es el Evangelio, hermanos. Vamos a orar ahora y a la luz de este texto quiero darnos un momento, hermanos, para responder en confesión al Señor. Toma un minuto para estar delante del Señor. Si hay una infidelidad en tu vida que debes confesar, hemos visto un buen ejemplo de cómo hacerlo. Usa el ejemplo, la oración de Esdras que hemos visto. Vamos a tomar un minuto y terminamos en oración.